Así es que abra Hechos capítulo 6 y vamos a leer todo el capítulo 6. No está largo, está corto, ¿verdad? Y vamos a hablar esta noche, está largo el título, no me gusta ponerle títulos largos a la prédica, pero no hay otro más corto. Y le puse: el Espíritu Santo nos modela el currículo de un buen cristiano. El Espíritu Santo nos modela un buen currículo de un buen cristiano. Amén. Un currículo es su carta de presentación. Cuando usted va a conseguir un trabajo, ¿verdad? Le piden un currículo en los lugares donde ha vivido, en los lugares donde ha trabajado, ¿verdad? Porque eso va a hablar mucho de qué tipo de persona es usted. Amén. Entonces, aquí en este caso, hermano, es el Espíritu Santo que se encarga de modelar el currículo de los buenos cristianos. Amén. Así que el Espíritu Santo nos modela, ¿verdad? Nos modela en esta noche el currículo de un buen cristiano. Y vamos a hablar de un cristiano ahora que el Espíritu Santo modela y necesita 2 capítulos. Para el Espíritu Santo modelar el tipo de cristiano que este joven era, que este hermano era. ¿Se imagina, hermano? El Espíritu Santo toma 2 capítulos para modelarnos qué tipo de cristiano era este hombre. Y por eso es que tenemos que abarcar estos 2 capítulos, capítulo 6 y capítulo 7. Aunque el 7 no lo vamos a leer todo, se lo vamos a dejar de tarea, que usted lo lea en la casa. Y yo espero que cada domingo que usted venga aquí por lo menos ya ha leído el capítulo que vamos a predicar. La otra semana vamos a seguir el 8, ¿verdad? Hasta que lleguemos al capítulo 28 del libro de los Hechos. Así que el Espíritu Santo nos modela el currículo de un buen cristiano. Dice Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles, los 12 dice, convocaron a la multitud, los 12 apóstoles. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, dijeron los apóstoles, ¿verdad? Entonces dijeron en el 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Y mire qué tipo de hermanos. Buscad, hermanos, de entre vosotros. Y dice ahí, a 7 varones. A 7 varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Esos eran el currículo, ¿verdad?, que necesitaban para poder servir en la iglesia primitiva. De buen testimonio, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, o sea, de cuidar a las viudas griegas que estaban siendo desatendidas. Y para cuidar viudas se necesita ese currículo, hermanos, imagínense. Verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, dijeron los apóstoles, ¿verdad? Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Póngale atención ahí porque vamos a hablar de Esteban hoy. Eligieron a Esteban. Y mire cómo dice el Espíritu Santo que era este varón. Esteban dice varón. ¿Varón qué dice? Lleno de fe. Era un hombre que estaba empapado de fe. Este era un hombre que le creía a Dios. Este era un hombre, hermanos, que no tenía raíces de incredulidad en su vida. Era un hombre que dependía totalmente de Dios. Amén. No le faltaba fe a este hombre para recibir milagros de Dios. Porque hay gente, hermanos, que le hace falta fe para recibir milagros grandes de Dios. ¿Se acuerda que en una ocasión Jesús les dijo a los discípulos:
¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe?, les dijo. Porque ellos, ¿verdad?, estaban a punto de perder un gran milagro de no ser que el Señor intervenía. Cuando estos hombres les falló la fe, hermanos, Jesús tuvo que levantarse y reprender a los vientos y reprender a los mares. Y cuando estos hombres miraron a Jesús reprendiendo aquella tempestad en el mar que el diablo había levantado y aquellos vientos, aquellos hombres dijeron: ¿quién es este que aún el viento y los mares le obedecen? O sea, ellos se quedaron impresionados. No tenían este nivel de fe. Entonces, cuando la Biblia dice que Esteban era un varón lleno de fe, quiere decir que este, hermanos, estaba completo en lo que es la fe. Este hombre sabía que dependía de Dios. Ojalá que algún día alcancemos ese nivel de fe, porque a veces la fe nos patina, ¿verdad? Cuando perdemos un trabajo, lo primero que decimos a veces ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Y vacilamos y dejamos de congregarnos. Hay gente que en las crisis deja de congregarse porque no son llenos de fe, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice: yo he aprendido, dice, a estar contento cualquiera que sea mi situación. Estoy entrenado, dice, para tener en abundancia y para tener en escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo, dijo, que me fortalece. ¿Se imagina, hermano? El apóstol Pablo había aprendido, porque hay que aprender a estar con Dios en las buenas y en las malas. Amén. Imagínate, todavía no comienzo, apenas voy leyendo la lectura, pero me llamó la atención que el Espíritu Santo está hablando de Esteban. Hermano, cuando el Espíritu Santo habla de nosotros acerca del nivel de fe que tenemos, ¿cómo hablará el Espíritu Santo? ¿Qué dirá el Espíritu Santo del pastor Saúl Ayala? ¿Será que dirá que el pastor Saúl Ayala es un varón lleno de fe? ¿O tiene una fe de hormiga enana? ¿Verdad? Entonces dice que este varón era lleno de fe, pero no solo de fe, dice que también era lleno del Espíritu Santo. O sea que este hombre, todo su ser era gobernado por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de un hombre o de una mujer, hermanos, que es llena del Espíritu Santo, quiere decir que el diablo no tiene nada en ese hombre. Quiere decir que ese hombre, esa mujer no tiene nada escondido, no esconde pecado. Es un hombre, es una mujer radical. Es una persona que los deseos carnales no la gobiernan, porque es lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Esteban, hermano, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Mire, si entendiéramos este sermón solo con estas dos cosas, ahorita ya nos podemos ir para la casa. Si creyéramos esto, que Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo, esta es la esencia del sermón. Necesitamos hombres y mujeres que tengamos fe y que seamos llenos del Espíritu Santo. Yo creo que esas dos cosas, hermanos, son la clave para tener un diablo derrotado, fracasado y destronado por el poder de Jesucristo. Yo creo que esa es la clave para terminar un buen año. Yo creo que esa es la clave para comenzar un buen año, ¿verdad? ¿Qué importa si no te dan nada? Pero tú eres un hombre de fe o una mujer de fe y lleno del Espíritu Santo, hermano, ya lo hiciste. Comenzaste el 2024 en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo. Entonces dice que era lleno del Espíritu Santo. Luego escogieron también a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Eran 7 los que escogieron. Pero qué casualidad que menciona que Esteban nada más era lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Era lleno del Espíritu Santo, dice, y era lleno de fe.
El verso 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Los trajeron, estos 7 varones los trajeron a los apóstoles, quienes orando, dice, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, dice, se multiplicaba. La iglesia no paraba de crecer, hermano. Amén. ¿Cuánto queremos que nuestra iglesia crezca? No paraba, dice, se multiplicaba grandemente en todo Jerusalén. Dice que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta los curitas dejaban los ídolos y las virgencitas, hermano, y obedecían a la fe, dice, al ver la pureza que había en aquellos hombres. Verso 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía, dice, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban no era pastor, no era misionero, no era evangelista, no era apóstol, no era profeta. Era un líder de la iglesia. Era un hermano de la iglesia. Mire qué tremendo, hermano. Es que la autoridad no la da el título. La autoridad la da la entrega que tenemos para Dios. Amén. Dios bendiga a esos hermanos y esas hermanas que se levantan creyendo que Dios los usa y los usa. Miren las cualidades que tenía. Leámoslo el verso 8, hermano, porque déjeme decirle, cuando yo estaba preparando esta prédica, a mí me desafió el currículo de este hombre, de Esteban. Mire, dice, Esteban, dice, era lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios, hermano, y señales entre el pueblo. O sea que este hombre oraba por el cáncer y el cáncer se secaba. Oraba por diabetes y se secaba. Oraba por riñones nuevos y salían. Oraba por un hígado, oraba por un trasplante del corazón. Cuando dice grandes milagros, es que eran grandes. Amén. Porque Dios no hace cosas chiquitas, Dios hace cosas grandes. Entonces dice grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, y de los de Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Siempre el Satanás ahí sirviendo de estorbo. Siempre que se levanta un hombre de Dios y una mujer de Dios, también el diablo se te va a levantar, hermano. No crea que si usted decide servir al Señor, bienvenida, hermana, y le vamos a poner una carpeta roja en día de la entrada y le vamos a poner una música solemne, ¿verdad? Como los actores de Hollywood. No, lo que usted se va a ganar es que ahora el diablo te va a perseguir más de cerca, porque ahora eres una plaga para Satanás. Ahora eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, y el diablo se te va a pegar atrás. Pero si tú eres un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, Satanás no te va a poder tocar, a no ser por permiso de Dios, como le pasó con Job, o permiso, ¿verdad? Como le pasó con Pedro, que Pedro le dijo a Jesús: Pedro, Satanás me ha pedido tu alma, que te va a zarandear, pero yo ya le oré a mi padre, le dijo, para que tu fe no te falte. O sea, de la zarandeada no te vas a librar, ¿verdad? Pero vas a salir en victoria. Dice ahí que se levantaron ese grupo de gente, ¿verdad? En el verso 9. Pero mira el verso 10. Pero no podían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y cuando dice espíritu ahí está en E mayúscula, ¿verdad? Se refiere al Espíritu Santo que estaba guiando la boca de Esteban. Y dice el 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces
todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro, dice, de un ángel. O sea que Dios estaba metido en él. Tremendo, ¿verdad? Miraron el rostro de un ángel, dice. Qué tremendo, hermanos, es que cuando Dios, ¿verdad?, se apodera de ti, Satanás no te va a ver a ti, va a ver a Cristo en ti. Amén, hermanos. Así que esta lectura me hizo pedazos a mí. Si la lectura está buena, imagínense la predicación. Así que oremos para que Dios nos hable en esta preciosa noche. No solo de decir usted, qué bonito estuvo el mensaje. A mí no me gusta que me digan que estuvo bonito el mensaje, ¿verdad? Porque hay gente que me dice, qué bonito estuvo su mensaje, pero no cambian, siguen igual. No, a mí me gusta que me digan, Dios me habló a través de las palabras, ¿verdad? Ahí sí. Pero que usted me diga, ay pastor, qué bonito predica mi pastor, pero no cambia, hermano. Entonces, ¿de qué sirve? Que el mensaje estuvo bonito, pero no hizo ni un cambio en su vida. A mí me gusta que usted diga, este mensaje sí me hizo pedazos, ¿verdad? Tengo que cambiar. Entonces vamos a orar para que este mensaje nos haga pedazos. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que el poder del Espíritu Santo nos cubra con su sombra y se meta dentro de nosotros y haga cambios, haga transformaciones, haga señales, haga prodigios, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermanos, como el Espíritu Santo se entristece en muchos cristianos porque no lo obedecemos, también el Espíritu Santo se deleita en aquellos cristianos que caminan en obediencia con Dios, ¿verdad? Se deleita. Entonces, hemos mirado en estos domingos el currículo de Pedro. ¿Se acuerda, verdad? Estas enseñanzas que hemos visto atrás acerca de la vida de Pedro, un hombre que alcanzó los niveles más altos espirituales después de ser un gran carnalón que negó al Señor un montón de veces. Pero Pedro no se quedó estancado. Pedro, hermano, llegó a ser un tremendo hombre de Dios, que Jesús le dijo, y a ti te daré las llaves del reino. Le dio la autoridad, el poder, ¿verdad? El respaldo de Dios. Así que nos emocionamos con la vida de Pedro. Pero ahora vamos a hablar de Esteban, que era un miembro de la iglesia, un líder, un diácono, ¿verdad? Pero con una gran pasión de servir al Señor. Así que en esta noche vamos a aprender. Yo encontré 3 grandes necesidades en esta enseñanza. Diga conmigo, 3 grandes necesidades. Anótelas ahí en que sean las necesidades, hermano. Todos tenemos necesidades, ¿verdad? Diferentes necesidades. Todos tenemos necesidades en este país. Pero a veces las necesidades más grandes que tenemos son espirituales, hermano. Son las necesidades más grandes que tenemos. Mire, hay problemas que nosotros tenemos que son espirituales. Y nosotros andamos queriéndolo arreglar en lo natural, pero no, es en lo sobrenatural. Eso en lo espiritual. A veces Dios quiere tratar con nosotros para que nos metamos con el Señor. Me gusta en una ocasión que le trajeron a Jesús, ¿verdad?, un cojo de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué este hombre nació así? ¿Será que pecó él o pecaron sus padres? Jesús dijo, no pecó ni él ni sus padres. Este hombre nació así, dijo, para que el poder de Dios, ¿verdad?, se glorifique en él. Y a veces Dios, hermanos, nos va a cancelar a veces las finanzas para que su nombre sea glorificado. A veces Dios, hermanos, ¿verdad?, va a hacer otras cosas en nosotros para que su nombre sea glorificado. Entonces aprendí 3 grandes necesidades. Así que vamos a aprender. La primera es una gran necesidad de gente comprometida con Dios. En esta enseñanza, ¿verdad? Miramos aquí una gran necesidad. Diga conmigo, gran necesidad de gente comprometida con Dios.
Yo espero, hermanos, que usted se comprometa con Dios. Yo le aseguro que ni la mitad de la iglesia vino hoy. Eso me dice a mí que no hay gente comprometida con Dios, que no todos estamos comprometidos con el Señor. Entonces no solo hoy en este tiempo encontramos nosotros una necesidad grande de ver hermanos, de ver hermanas que se comprometan con el Señor. Porque eso es lo que te va a llevar, hermanos, a que el Espíritu Santo te tome y te use. ¿Verdad? Que crezcamos en el Señor. Que no solo te arrepentiste nada más y te bautizaste y ahí te quedaste, no. Sino que nos preparemos para ser gente comprometida con el Señor. Siempre habrá una gran necesidad de gente entregada, que se comprometan a la obra de Dios, para ayudar a la familia pastoral. Porque, hermano, en esto de iglesia no existen Superman, ¿verdad? En la iglesia no existen los Superman. Yo no puedo hacer todo acá. Si nosotros, Dios nos ha puesto en esta iglesia y nos ha puesto en este valle, necesitamos gente comprometida con el Señor. Y eso es lo que encontramos aquí en esta palabra, ¿verdad? La familia pastoral no puede hacer todo en la iglesia. Por eso hay líderes. Por eso es que en enero quiero comenzar a entrenar otro grupo de líderes para poder crecer más y expandernos más, ¿verdad? En la obra que Dios nos ha dado. Entonces, esta es una hermosa tarea, hermanos, que el Señor nos llama. El gran problema aquí en esta iglesia es que la iglesia había crecido de una manera sobrenatural. Y ese problema es bueno. ¿Cuántos quisieran que tuviéramos ese problema aquí? Y usted me diga, pastor, ¿y cómo le vamos a hacer? Si a la iglesia ya se llenó, ya no cabe gente, ¿y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero si el pastor es un Superman, Dios no va a mandar 500 gentes aquí, hermano. Se funde el pobre pastor, como le pasó a Moisés, que ya se estaba fundiendo. Dios tuvo que mandarle a su suegro a decirle, no está bien lo que estás haciendo. Tú quieres atender a estos 2 millones de gente, tú solo te vas a morir de un infarto, muchacho. Pon líderes de 50, de a 50, de a 50, de a 50. Los casos más difíciles, esos trátalos tú. Entonces aquí había un problema en esta iglesia. Había un crecimiento enorme. Los domingos eran miles de personas que se convertían, hermano. Pastor, ¿y por qué no vemos ese fenómeno hoy? Preguntémonos. ¿Qué tan comprometidos queremos estar con el Señor? ¿Verdad? Entre más crece una iglesia, más necesidad de gente comprometida tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Entre más crece una iglesia, más necesidad de gente comprometida tenemos. Este país, hermanos, tenemos que tener cuidado porque este país tiene un sistema faraónico que te esclaviza. Este país te puede dar todo lo que tú necesitas, pero es que te quita Dios y te quita tu familia. En este país yo he visto pastores, hermanos, que trabajan en una fábrica y han dejado de pastorear. He visto líderes que en nuestros países hablaban en lengua, echaban fuera demonios, tenían dones, y aquí están encuevados en una fábrica. ¿Y el compromiso qué pasó? ¿Cambiaste a Dios por los dólares? Espero que no, ¿verdad? Entonces vemos aquí que tenemos que tener cuidado por los afanes de este mundo. Hay cristianos que tienen tanto potencial, hermanos, líderes que tienen tanto potencial, pero el domingo no los vemos en la iglesia. Qué silencio, ¿verdad? No los miramos. ¿Dónde están? Yo este año pasé una crisis económica. No es que estaba endeudado, pero me entró la espinita de querer hacer unos dólares más. Y yo digo, bueno, ¿y si consigo un part-time?
tengo licencia de manejar buses, lo puedo hacer. Y me puse en oración. Estuve en una lucha y le decía a mi esposa, ayúdame a orar. No quiero descuidar la palabra, ayúdame a orar. Oré, ayuné, y como a los 2 meses, hermano, el Señor me dijo, ponete a enseñar la Biblia libro por libro. Tuve paz en mi corazón. Ese es tu trabajo. Para eso te he puesto, para que enseñes la palabra. Enseñé Apocalipsis, estoy enseñando Hechos, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente orden que el Señor va a dar? Pero necesitamos gente comprometida, hermanos, con el Señor. Que los afanes de este mundo no te ahoguen, ¿verdad? ¿Se acuerda de la semilla que cayó, dice, entre los pedregales? Tuvo poca profundidad y no funcionó. La semilla que cayó junto al camino, vinieron los pájaros, dice, y se la comieron porque no tuvo profundidad. ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿Qué tipo de compromiso tenemos? ¿Verdad? Entonces, aquí vemos verdaderamente una gran necesidad. Y la necesidad, hermanos, era de gente. Por eso los apóstoles dicen ahí, ¿verdad? En el versículo 2 de Hechos 6. Ellos miraron la necesidad y ahora vienen ellos, se reúnen. Entonces los 12 dice, convocaron a la multitud de los discípulos. O sea que había una multitud de discípulos, no dice cristianos, discípulos, porque un discípulo ya es uno, ¿verdad? Que ya está entrenado para ser líder. A la multitud de los discípulos dice, y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, por lo menos 7, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la razón, hermanos, porque un pastor, ¿verdad?, no puede ser un Superman. Porque Dios aquí le delega el trabajo que el pastor tiene que tener. El trabajo del pastor es la oración y la palabra. Amén. La oración y la palabra. No puede descuidar esas dos cosas. Porque usted, el día domingo que viene a la iglesia, usted viene a orar y a oír la palabra de Dios. No viene a verme los dientes a mí porque no los tengo ni bonitos. Usted viene a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios que nos cambia. Hay gente que quiere un consejito del pastor y se le da. Pero lo que lo va a cambiar a usted, hermano, es la palabra, ¿verdad? Lo que lo va a cambiar a usted es la oración. Entonces estos hombres fueron sabios. Dijeron, si nosotros descuidamos la palabra y la oración, se nos va a hacer un desorden aquí en esta gente. Entonces ellos entendieron que no podían descuidar. En las iglesias americanas hay 2 pastores, hay un senior pastor y está un asistente. El senior pastor se encarga nada más de predicar la palabra y de la oración. Y el asistente se encarga de atender gente, ¿verdad? Y hacer otras cosas más. Bueno, aquí no ajusta el sueldo para pagar a otros pastores. Entonces tengo que tener cuidado a no descuidar la palabra. Yo estudio la palabra los 7 días de la semana. 4 o 5 horas en la mañana yo estoy en la palabra. Si usted me llama, a lo mejor no le contesto porque estoy en la palabra. Y cuando estoy en un tema no me gusta desconectarme del tema en que estoy. Si me descuido serán unos 2 días. Pero yo, hermanos, quiero ser un hombre de la palabra. Amén. Que esté profundo en la palabra y en la oración. Entonces el pastor no puede ser miluso. Y estos hombres miraron verdaderamente, ¿verdad?, que estaban ahí en esa gran necesidad de líderes. Y qué bendición que dice, convocaron a la multitud. Pero no era cualquiera que podía servir. Acuérdese que iban a trabajar con mujeres viudas. Y trabajar con mujeres es difícil. Peor si eran viudas, estaban amargadas. Y una mujer amargada hasta el diablo le tiene miedo. Entonces se necesitaban hombres verdaderamente llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, y que fueran hombres de oración, de la palabra y de ayuno.
Dios bendiga a aquellas hermanas, como me decía una hermana ahora, que están casadas con Cristo. Son mujeres de reino, son mujeres felices, son mujeres que han entendido, ¿verdad? Que no andan buscando hombres porque se metieron con Dios. Ya si Dios les da uno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero ya es añadidura. Pero son mujeres que se entregaron a Cristo, como lo vemos aquí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que también el ayuno es una herramienta, hermanos, poderosa para que seas un hombre de la palabra y de la oración. Hay hermanos que nunca ayunan, comen 7, 8 veces al día. No, hermanos, aunque sea un día a la semana, ayune. Yo lo hago. Es muy importante y es muy poderoso. Entonces encontramos características aquí de los que están metidos con Dios. Dice que eran de buen testimonio, dice que eran llenos del Espíritu Santo y dice que eran llenos de sabiduría. Y hermano, cuando un líder tiene estas características, el diablo no lo puede tocar. Es intocable este hombre, esta mujer, por el reino de las tinieblas. Por eso cuando llegamos ahí al versículo 5 y 6, dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Y dijeron a Esteban, dice, y ahí menciona, todos esos 7 varones, ¿verdad? Que escogieron. Y pusieron al final, dice, las manos sobre ellos. Imagínense, eran hombres que conocían a Dios. Eran hombres, hermanos, que estaban dotados del poder de Dios. Eran hombres que fluían en los dones sobrenaturales, ¿verdad? Porque la iglesia necesitaba el respaldo de Dios. No solo de la palabra nada más, sino que se notara que estos hombres verdaderamente Dios estaba con ellos. Y qué increíble, ¿verdad? Ahí en el verso 7 y 8. Dice, y crecía la palabra del Señor. Quiere decir que crecían en la palabra. Porque la que nos va a hacer crecer a nosotros espiritualmente, hermanos, es la predicación de la palabra. Dice que crecían en la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. O sea, estaban naciendo más líderes para poder seguir recogiendo la cosecha, ¿verdad? Y también muchos de los sacerdotes, dice, obedecían a la fe. O sea que había líderes comprometidos, había crecimiento, había respaldo de Dios en esta iglesia con señales, con prodigios y con maravillas. Imagínense, hermano. Por eso es que cada vez, ¿verdad?, que hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hay respaldo de Dios. Donde hay gente de Dios, hay respaldo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Donde hay mujeres de Dios y hombres de Dios, hermano, ahí hay respaldo de Dios. Eso es poderoso, le digo. Por eso tienen que haber hombres de Dios en las iglesias y mujeres de Dios. Y vamos a ver, respaldo de Dios entonces. Era un respaldo de Dios enorme. Con esta multitud, hermano. La necesidad era grande que había en la multitud, pero también en ese equipo espiritual se necesitaban hombres también que fluyeran en estos niveles poderosos. Y eso lo vemos solo en la vida de Esteban, ¿verdad? Y esta gente verdaderamente vemos ahí, ¿verdad?, que había una protección de Dios, pero también vemos al metido de Satanás metiéndose. Porque cuando una iglesia crece, el diablo también se mete para destruirla. Y del 9 al 14 miramos ahí verdaderamente otro problema. Bueno, les dije que la primera necesidad era de líderes comprometidos, ¿verdad? La segunda necesidad es de hombres de la palabra y de la oración. Necesitamos hombres de la palabra y de la oración. A mí me enseñaron que cuando alguien viene a mí y me dice, pastor, le encargo que ore por mí,
me dijeron, enseñe en ese momento, ore por la persona. Porque a veces nosotros decimos, voy a orar por usted, hermano. Mentiras, no oramos, ¿verdad? Se nos olvida. Pero en ese momento, diga, venga, hermano, vamos a orar ahorita. A mí cuando alguien pide oración, no, le digo, venga, vamos a orar ahorita. Y vamos a orar allá entre semanas, pero ahorita vamos a orar. Entonces, número uno, hay una gran necesidad de gente comprometida. Pero número dos, hay una gran necesidad de gente de la palabra y de la oración. Cada día oramos menos, hermano. Dicen que un líder normal ora 10 minutos al día. Eso es poquito. Lo hicieron una encuesta, Rick Warren lo hizo en 2000 iglesias. Y lo hizo entre pastores. Y el pastor que más oraba 20 minutos al día. De 2000. Imagínense. Todos los líderes quiere decir que oran entre 5 a 10. Espero que no incluyan el desayuno, el del almuerzo y la cena ahí, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 9 al 14 vemos la oposición de Satanás. Mire lo que vemos aquí. Vaya conmigo al 9 al 14. Dice ahí, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los sirenes de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Estos eran religiosos y legalistas, ¿verdad? Pero no podían, dice el verso 10, no podían, porque cuando hay un hombre de Dios, hermano, el diablo no puede lograr su propósito. Donde hay hombres y mujeres de Dios, el diablo no puede lograr su propósito. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos, dice, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Mire cómo el diablo levanta chambre, ¿verdad? Palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, dice, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, está en el Sanedrín, ¿verdad? Los gobiernos, ahí están todos los poderosos. Dice que sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron, dice, el rostro de este hombre como el rostro, dice, de un ángel. Sé que este hombre está peleando con toda la legión satánica, pero no está solo, Dios está con él. Amén, hermano. Mire, cuando nosotros pasamos por un ataque satánico, no estamos solos, Dios está con nosotros. El Señor está a nuestro lado. Por eso dice que allá el sumo sacerdote Zacarías dice que Satanás estaba a su mano izquierda, pero Jehová también estaba a su mano derecha, dice, para liberarlo de aquel ataque satánico que iba a venir sobre él. Usted tiene que saber que si usted es un hombre de Dios y usted es una mujer de Dios y usted acude a Dios en una crisis, Dios estará a su lado siempre. Por eso el Señor le dijo a Pablo, habla y no calles porque yo estoy contigo en esta ciudad. Nadie te podrá tocar. Qué bonito cuando tenemos ese respaldo de Dios, ¿verdad? Entonces ahí vemos que el diablo siempre va a usar gente carnal con falsas acusaciones para estorbar en el crecimiento del evangelio. Porque ese era el propósito aquí. Estorbar a Esteban, ¿verdad? Para el crecimiento del evangelio, usando gente carnal. Siempre vamos a luchar con gente falsa en las iglesias, hermano, ¿verdad? Siempre. Siempre habrá gente que nos calumniará, siempre habrá gente que nos levantará cosas, ¿verdad? Pero cuando somos genuinos y cuando somos sinceros con Dios, tú vas a ver el respaldo de Dios en tu vida siempre. Te pueden dejar todos, pero Dios nunca te deja. Amén. Eso es lo maravilloso. Entonces, la gran necesidad es que no te avergüences de ser cristiano. Esa es la necesidad número 3. La número 1 es, amén, hay una necesidad de gente comprometida. Número 2, hombres comprometidos con la palabra y la oración. Pero número 3, hay una gran necesidad, que no te avergüences de ser cristiano.
el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, dijo, poder de Dios. A mí me gusta cuando estoy en algún lugar y me dicen, ¿y usted qué hace? Le digo, bueno, yo soy un pastor cristiano, ¿verdad? Soy un pastor, un siervo del Señor. Y hay gente que me respeta y otros pues mueven los ojos o pandean la boca, ¿verdad? Pero bueno, yo no me avergüenzo del evangelio, hermano. Donde quiera que voy, ¿verdad? Soy un siervo de Jesucristo, les digo yo. Entonces, Dios necesita gente, hermanos, que no se avergüence del evangelio. Y cuando hablo de gente que no se avergüence del evangelio, estoy hablando que si es posible, te toque dar la vida por la causa de Cristo, tienes que morir. De eso estoy hablando. No que te da pena orar en medio de 3 mundanos ahí. Póngalos a orar también. ¿Saben qué, muchachos? Yo soy cristiano, cierren sus ojos, vamos a orar por estos alimentos. Porque hay hermanos que en medio de los mundanos no oran por los alimentos. Aquí no hay de esos, pero en otras partes hay, ¿verdad? Entonces, si es posible, ¿verdad?, que nos toque morir por la causa de Cristo, ¿usted moriría? Porque Esteban no se avergonzó. Esteban sabía, bueno, si me toca morir aquí, lo voy a hacer con mucha honra de morir por la causa de Dios. Mire lo que dice Mateo 5, del 10 al 12. Vamos a Mateo. Mateo 5, del 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es ¿qué? Casi nada va. ¿Se imagina? Los que padecen persecución por causa de la justicia somos bienaventurados, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire la recompensa. El 11 dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda cosa de mal contra vosotros, mintiendo. Hay gente, hermanos, que nos va a calumniar, ¿verdad? Pero el verso 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, dice, es grande. ¿A dónde? Imagínense, hermanos, si nuestro galardón es grande en los cielos, ¿cómo no será en la tierra? Vuestro galardón es regalo, recompensa. Vuestro galardón es grande en los cielos, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así los persiguieron. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que Dios prepara a Esteban para dar la vida por la causa de Cristo. Dios lo prepara. Entonces vemos a Esteban, hermano. Toda la máxima autoridad, los mundanos, los religiosos, los legalistas, toda la máxima autoridad terrenal reúnen a Esteban aquí en este pasaje. Y Esteban va a predicar el último sermón que le va a sacudir la conciencia a los impíos. Que el que no se convirtió con este sermón de Esteban, hermano, se fue a la piscina más caliente del infierno, al tormento más grande que puede haber en el infierno. Porque para que hayan visto, dice, a Esteban como un ángel del Señor, es que sabían que Esteban no estaba hablando mentiras. Ellos sabían que Esteban estaba hablando por el respaldo de Dios que había en él. Estos mundanos se dieron cuenta que este hombre estaba diciendo la verdad. Estaba predicando un sermón poderoso, hermano. Si para leer este sermón que Esteban dio necesitamos 10 minutos, porque son 62 versículos. En el capítulo 7 vemos el último sermón de Esteban, son 62 versículos. Yo necesito 10 minutos para leerlo, para predicarlo necesito más de 1 hora. Imagínense. Donde les narra todo el Antiguo Testamento desde Abraham, los profetas, la ley. Esteban les va a dar una narración de toda la Biblia a estos hombres.
y empieza a predicarles. Les menciona de Abraham, cómo fue respaldado por Dios. Les menciona a Moisés, les menciona a los profetas, les menciona la ley. Pero usted lo va a leer en la casa, el sermón de Esteban. Está en el capítulo 7. Vamos a leer la conclusión nada más del sermón que Esteban dio. Váyase al capítulo 7, versículo 51 de Hechos. Hechos 7, verso 51. El sermón comienza desde el versículo 1, Hechos 7, 1. Pero son 62 versículos. Entonces vamos a leer nada más la última parte, la conclusión del sermón. Entonces, Esteban está metido con Dios. Él no le tiene miedo a morir por el evangelio. Ahora mire lo que les dice en el verso 51. Duros de cerviz, les dice. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, les está pegando una regañada santa. Este es un insulto grande. Cuando les dice incircuncisos de corazón, les está diciendo a ustedes no les entra ni la palabra. Y son los que enseñan en el templo. Duros de corazón. Esteban sabía, hermanos, que ellos estaban entendiendo el sermón, pero no lo querían bajar a su corazón. Porque hay gente que tiene la palabra aquí, pero no la tiene aquí. Aquí no hace efecto, aquí es donde hace efecto. En el corazón. Entonces les dice ahí, incircuncisos de corazón y de oído, les dice, porque tenían oídos para oír, pero no estaban oyendo. Vosotros resistís siempre, les dice, al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. En otras palabras, Esteban dice, sus padres de ustedes fueron idólatras, no quisieron nada con Dios, fueron rebeldes, por eso anduvieron 40 años en el desierto y quedaron postrados en el desierto, porque fueron duros de corazón. Dios les hacía las señales y no creían. Eso les está diciendo Esteban. Y les dice, sus padres fueron igual que ustedes. Verso 52 les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Les hace una pregunta. A todos los profetas persiguieron. Y mataron, les dice, a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Los profetas predicaban de Jesús, que lo iban a matar. Los salmos. Verso 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Como que estaban endemoniados, hermano. Y sí que estaban bien endemoniados. Pero dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio, dice, la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Esta sí es visión, mire. Esta es visión. Este no es un sueño. Un sueño es cuando usted está dormido. Una visión es cuando usted está despierto, que mira cosas sobrenaturales, ¿verdad? Dice que puesto los ojos en el cielo, este hombre vio la gloria de Dios y a Jesús, dice, que estaba a la diestra de Dios. Y mire lo que dijo Esteban. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Acuérdate que le está predicando a todos los mundanos. Hay una gran multitud ahí. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas
a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Por primera vez aparece Saulo aquí, que más adelante es Pablo. O sea que Pablo dio su voto también, porque aquí no se había convertido. Aquí todavía era un fariseo. Y era joven, dice. Pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mire que el Espíritu Santo dice, pónganle atención a este nombre, porque más adelante lo van a ver. Y por eso en el capítulo 13 del libro de los Hechos vamos a empezar a ver todo el currículo de Pablo también, cómo Dios lo usó. Pero de la muerte de Esteban, hermanos, Dios levanta a este tremendo hombre de Dios para escribir casi todo el Nuevo Testamento. Por eso dicen que por cada hombre de Dios o por cada mujer de Dios que muere, Dios levanta 100. Por eso es difícil, hermano, ¿verdad? Que la iglesia se cierre. O sea que si Saúl Ayala muere por causa del evangelio, Dios levanta 100 mejores que yo. El diablo nunca se va a reír. Para que Dios levante líderes como el apóstol Pablo, hermano, fue tanto el impacto. No fue en vano la predicación de Esteban. La palabra de Dios se metió en el corazón de Pablo. Y de ahí nace ese tremendo hombre de Dios. O sea que tenía que morir un Esteban y que un Saulo tenía que estarlo viendo cómo este hombre no se avergonzó de Dios. O sea que en otras palabras el apóstol Pablo fue discípulo de Esteban. Porque Pablo pudo ver a este hombre, hermano, que era un verdadero hombre de Dios, que se levantó. Murió un Esteban, pero Dios les levanta a un Saulo de Tarso, ¿verdad? Que iba a llevar el evangelio a toda el Asia Menor, que iba a plagar de cristianos todo Israel. Entonces dice el verso 57, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta es una muerte victoriosa, hermano. Cuando un hombre muere, un hombre de Dios muere, una mujer de Dios muere y dice, Señor, recibe mi espíritu, ¿verdad? No es una muerte de fracasos, es una muerte donde se está honrando el nombre del Señor. Y Esteban se dio cuenta que cuando dice la Biblia que Jesús estaba a la diestra de Dios Padre, en otras palabras está diciendo Jesús a Esteban, no te preocupes morir, yo te traigo. Deja que otros van a hacer la obra para ti, pero tu muerte va a dar fruto. Hermanos, ojalá que la muerte de nosotros dé fruto cuando muramos. Que nos recuerden los hijos, los nietos. A mí mi abuelita me llevaba a la iglesia. A mí mi papá me llevaba a la iglesia. A mí mi mamá me llevaba a la iglesia. Yo admiro a mi esposa, que ella siempre está martillando a los hijos con la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Hoy es domingo, es día de ir a la iglesia, y ahí caen los textos, ¿verdad? No se vayan a ir al infierno, no se vayan a condenar, ¿verdad? Y ahí les manda los textos. Entonces, hermanos, que nuestra muerte dé fruto cuando muramos. Que este ministerio siga adelante. Y que un día las generaciones que vienen, por aquí pasó un pastor que predicó tantos años, pero no fue en vano. Yo, por ejemplo, veo a los niños de Esaú acá, que aquí nacieron. Veo a Darly, veo a John, veo a José, veo a Eliana, mi nieta, Chabelita, veo a Hazel, a Jason, que ahí anda corriendo para arriba y para abajo. Pero me he fijado que cuando pongo la mano se queda quieto, fíjate. Me queda viendo así. Pongo la mano. Padre, este es un hombre de Dios ya. Dios está trabajando. Dice que vio a Jesús y le dijo, recibe mi espíritu. Dicen algunos comentaristas que cuando Esteban le estaban cayendo las pedradas en su cuerpo,
porque los judíos eran buenos para agarrar a pedradas a la gente. Como no habían armas en aquel entonces, va a pedradas. ¿Recuerda cuando aquella mujer pecadora la llevaron a Jesús? Ya todos tenían la gran piedra ya para aventársela a la pobre mujer. Pero Jesús les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que empiece a arrojar la primera piedra. Todos tiraron las piedras porque todos eran sinvergüenza. Nadie la apedreó, ¿verdad? Pero dicen los comentaristas que cuando le estaban cayendo las pedradas a Esteban, dicen los comentaristas que Esteban no sentía las piedras, porque él estaba viendo a Jesús y estaba viendo la gloria de Dios. Y él se enfocó, hermanos, en ese cuadro tan hermoso de ver el cielo. Y Esteban no sintió las pedradas. Y murió honrando el nombre del Señor. Porque no siempre Dios nos va a salvar. De todos modos no somos de esta tierra, ¿verdad? Y el verso 60 termina y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, ¿cómo dice? ¿Por qué no dice murió? Porque cuando un cristiano muere, no muere, duerme. Y la palabra dormir en la Biblia no está hablando de que está ahí, ¿verdad? Que no sabe nada, está en un estado de felicidad. Porque cuando uno duerme, descansa, hermano. ¿A dónde fue que el ladrón de la mano derecha? ¿A dónde fue? ¿Cómo le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo, ¿a dónde? Paraíso. ¿A dónde fue Esteban? El paraíso. Es un estado de felicidad. Dice, y durmió. Imagínense. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos, en estos versículos? ¿Verdad? Que Dios levanta grandes hombres y mujeres de Dios cuando nosotros honramos al Señor con nuestra vida. Mire, yo estudiaba este sermón y cuando yo estaba preparando este sermón se me salieron unas grandes lagrimotas. Y estaba en el Starbucks estudiando y yo lloraba. Cuando yo predicaba, estaba preparando este sermón, yo lloraba al ver a este hombre cómo glorificó a Dios con su vida. Y a veces nosotros decimos, ay, es que ya serví mucho al Señor. Por favor, hermano. Ay, es que estoy cansado ya, pastor, quiero darme una vacation. Hasta el inglés nos sale. No, hermano, por favor. Nunca vamos a hacer más que lo que hizo el Señor por nosotros. Nunca vamos a hacer más de lo que estos hombres hicieron por nosotros. Y se me salían las lágrimas y yo le pedía perdón a Dios. Y yo le he dicho, Señor, y a veces estoy diciendo que me siento desanimado a veces. ¿Cómo es eso? No vemos a Esteban diciendo, ay Señor, que no me vayan a matar aquí. No, glorificó este hombre a Dios con su muerte. Esteban sabía que iba a morir en este sermón, pero que su muerte no iba a ser en vano. ¿Cuántos líderes se levantaron de ahí? ¿Cuántas mujeres se levantaron de ahí? Porque más adelante vamos a ver los discípulos de Esteban. ¿Cuántos líderes nacieron este día? Al ver un hombre, hermanos, que estaba exaltando el nombre de Dios y que habló sin pelos en la lengua y desafió las huestes celestiales de maldad. Esteban fue el primer mártir, el primer muerto que tuvo las agallas de morir por la causa de Cristo. Imagínense, el primer muerto que hay en la iglesia primitiva, que no se avergonzó, ¿verdad? Murió diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. No hay honor más alto, hermanos, en este planeta Tierra de morir por la causa de Cristo. Yo no sé si yo estoy equivocado, pero yo digo que si me tocara morir por la causa de Cristo, yo no me rajo, hermano, porque sé a quién sirvo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino a todos aquellos que esperan su venida. Vamos a terminar en Apocalipsis 3:21, vamos a terminar con este pasaje. Hablando de la honra de Dios cuando un hijo pone en alto el nombre de Dios.
cuando morimos por la causa de Cristo. Mire cómo termina aquí. Me gustó este versículo porque está conectado con la vida de Esteban. ¿Qué dice Apocalipsis 3:21? Al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿A dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está hablando Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado, dice, con mi Padre. Quiere decir, hermanos, que en el cielo habrán lugares de honor. Amén. ¿Se acuerda que una mamá vino a Jesús, que los dos hijos eran discípulos de Jesús? Y viene la mamá y le dice: Señor, ¿será que te pido una petición? Dime, le dice el Señor Jesús. ¿Será que en el cielo, le dice, tú le das lugar a mis dos hijos, uno que se siente a la derecha tuya y el otro a la izquierda? Casi nada le pidió, ¿verdad? Me imagino al Señor ahí, solo eso quiere. Fíjese que el Señor no le negó la petición. Le dijo: mujer, el hecho de que tú quieres que uno de tus hijos se siente a mi derecha y otro a la izquierda en el cielo, tiene que ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado, con un bautismo de muerte. Tiene que ser bautizado, le dijo, con el bautismo que yo voy a ser bautizado. En otras palabras, tienen que morir por la causa mía. Pero el Señor le dijo: pero eso no me corresponde a mí, esos privilegios de darlo, sino a mi Padre que está en los cielos. Le estaba hablando como hombre, ¿verdad? Pero no se lo negó. ¿Y sabe quién era esa mamá que le estaba pidiendo esa petición? La mamá de Esteban. La mamá de Esteban. Porque eran dos gemelos, Jacobo y Juan. Eran hermanos los dos. ¿Se la concedió el Señor? Yo creo que sí. Porque dice que vio a Jesús sentado a la diestra de Dios en su trono. Y por eso dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y la mamá le dijo: Señor, ¿le das permiso a mis dos hijos? Uno que esté a la derecha tuya y el otro a la izquierda. Van a haber lugares de honor, hermanos, en el cielo. Amén. Por eso todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Tiene su recompensa. Amén. Y ese es el currículo de este gran hombre de Dios. Tres necesidades grandes que vemos aquí en Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Gente comprometida, gente de la palabra y de la oración, y gente que esté dispuesta a no avergonzarse de Dios. Predíquele a su familia, hermano. No importa que no crean ahorita, predíquele. Si le dicen que en la iglesia hay mucho hipócrita, dígale: si hay un montón, pero todavía hay asientos para más, dígale. Vente, ¿verdad? Nosotros somos hipócritas arrepentidos, ya lavados con la sangre de Cristo. Amén, hermano. No somos perfectos, estamos en la perfección. Vamos rumbo a la perfección. Así que necesitamos verdaderamente que el Espíritu Santo escriba un buen currículo de nosotros. Amén. Qué bonito el currículo que Dios le da a Satanás allá en el cielo de Job, ¿verdad? Cuando el diablo se presenta delante de Dios y le dice: Dios, ¿conoces a Job? Oh, sí, le dijo. Es un hombre recto, le dijo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es un hombre que yo lo he bendecido en todo. Dios dando el currículo de Job. Es recto, le dijo, es temeroso de Dios y apartado del mal. Ojalá, hermanos, que el Señor dé ese testimonio a nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, la vida de estos hombres que en su tiempo brillaron. Fueron las estrellas del cielo, Señor amado. Impactaron el mundo con su vida, Señor, y vemos el impacto que había de señales, prodigios y maravillas en su vida. Y te pedimos hoy, Señor, en este tiempo, que tú levantes Pedro, que tú levantes Esteban,
que sean llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, que sean hombres entregados a ti. Padre, que podamos llegar a esos niveles altos espirituales. Señor, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, para que Satanás sea avergonzado cuando venga con sus artimañas a estorbar la obra tuya. Danos un cierre de un año poderoso, Señor, que podamos vivir en la victoria tuya. Danos una linda semana, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas, Padre, y que esta semana podamos compartir las verdades eternas que están escritas en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Bendiga a cada familia, a cada hermano, a cada hermana que estuvo hoy con nosotros, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga ricamente, hermanos.